Desde hace mucho tiempo, los juegos indies están dando de qué hablar, ya que a pesar de ser desarrollados por un pequeño grupo de personas, o incluso solo una, llegan a ser los mejores juegos más impresionantes. Loco, ¿qué estás haciendo aquí? Nada más aquí, haciendo la introducción. Ah, y supongo que ya revisaste los comentarios y gastaste el dinero. Sí, y alimenta a los furros. Pero yo no tengo furros. Pues ahora ya tienes. A uno le puse Kazoo y al otro le puse Bill. Ese Bill es bien canijo. Saludos a Memo Chabón por donar en Patreon. Bueno, muchos de aquí me habían pedido que hiciera una colaboración con alguien más. Algunos decían que se hiciera video con Chucho, Arturo Toons o hasta Kazoo. Pero como no presupuesto, fui a pepenar y me encontré con una copia china de Potemkill. Vale, entonces, ¿esto fue una invitación a tu canal? ¿O solo vine a que me insultes adelante de tus suscriptores? Porque si es así, pediré más dinero de lo que ganas con este video. Ni siquiera te iba a pagar. Tú viniste suplicando a mí como la perra que eres. Vale. Como les iba diciendo, el día de hoy hablaremos de los indies y cómo estos han ido creciendo a través de las últimas décadas. Todo empezó desde la época de las primeras consolas caseras. Para ser exacto, desde que Atari lanzó su consola, la Atari 2600. Un pequeño grupo de desarrolladores crearon juegos para esta consola, a pesar de no estar asociados con una empresa o corporación. Las tiendas en ese entonces se saturaban de los juegos independientes, que algunos eran buenos y otros no tanto. Fue entonces en donde los desarrolladores independientes ya no podían publicar, vender o mostrar sus juegos al público. No fue hasta que los juegos de ordenadores se hicieron populares entre un público adolescente. El problema es que a pesar de que, como siempre, el PC tenía y tiene muchas más potencia que el de una consola, en ese entonces la variedad para esta era súper escasa. Aquí es donde entran los desarrolladores independientes de nuevo, traficando sus obras ilegalmente por medio de disquetes. Llegamos al jefe final. Para vencerle tendremos que ganar un juego de memoria con Hello Kitty. Esto no es Pokémon Verde, ¿verdad? ¿Qué es esto? Aquí pone Pokémon Verde. Que me caiga un rayo cimiento. Esto es un cartucho físico de Pokémon Verde, funcional con Hello Kitty. Con el pasar del tiempo, los juegos independientes se publicaban en foros de internet de manera gratuita. Un ejemplo del indie más famoso e histórico es Cave Story, que hasta el día de hoy se sigue publicando en varias plataformas, o como la desarrolladora Y4Ward, creador de Shantae, que a pesar de ya no ser apoyado por Capcom, este ha lanzado títulos por medio de financiaciones. Y tal vez algunos de ustedes creen que ese fue el mayor indicio de esto. Pues, lo quieran o no, los juegos indies tomaron un poder hace menos de una década con algo llamado Minecraft. ¿Cuál es tu juego favorito? Minecraft. Minecraft. Si bien Minecraft no fue el primer trabajo de Mojang, sino que un simulador de vida en el espacio, este no tuvo éxito en el público. Fue entonces en donde comenzaron con el otro proyecto, tomando en cuenta los mismos códigos de programación del juego fracasado. De ahí nació Minecraft. El éxito que obtuvo no fue por ser un juego asombroso o espectacular, sino que fue gracias a los youtubers, que en un principio la intención de ellos era burlarse del juego. Pero estos, tanto Mojang como youtubers, se percataron de que su impacto era potencialmente alto. Fue entonces que Minecraft con el pasar del tiempo fue mejorando, como también siendo de inspiración a muchos más desarrolladores independientes, como Nicalis, creador de The Binding of Isaac, Scott Cawthon con FNAF, entre muchos más. Y bueno, Minecraft, como ya dijo mi esclavo, Negro, fue uno de los juegos que más llamó la atención de forma indie. Y es que vaya, el juego realmente fue asombroso en su momento. Y si bien en este presente el juego ya no es tan famoso, aún existe gente que lo juega, en su mayoría niños. Pero hey, eso está bien, realmente es un buen juego para comenzar en el mundo de los videojuegos. Minecraft. En fin, ahora vamos a ver ciertos juegos indies que tal vez no conozcan, pero realmente son una pasada. Y al ser indies, muchos de estos son más baratos que tu amiga de prepa que se vendía por un chicharrón preparado.
Sin duda, uno de los recomendados por mí es un juego llamado Paper Please, desarrollado por Lucas Pope bajo el seudónimo de 3909. El juego nos transporta al estado comunista de Artotska. Sí, el juego realmente es una parodia a Rusia, Alemania, pero la historia por obvias razones no va a coincidir, porque es un juego. En el juego seremos un inspector de aduanas. Sí, esos tipos que pasan gente, o te roban los putos paquetes, o te cobran impuestos de más de mi maldito iPhone 7. Al ser ello, nosotros debemos revisar los papeles de las personas y decir si ellos pasan o no. Y no solo ello, el juego tiene diferentes finales conforme a tus acciones, ya sea si dejas que ciertas personas pasen o que simplemente asesines a alguien. Son de esos juegos que realmente te lo debes plantear bien al momento de realizar una acción. Y bueno, esto hace que la inmersión en el juego sea sin duda genial. Gloria Artotska. Bueno, uno de los juegos que recientemente he estado jugando yo es Mighty Switch Force, un juego desarrollado por la misma desarrolladora indie que nos trajo Shantae. Hablo de la misma Y4Ward. Es un juego puzzle en donde nuestra misión es capturar a las bandidas que se escaparon de una especie de cárcel futurista. Como dije, es un juego puzzle, y uno bastante bueno para ser sincero. Los obstáculos que se interpondrán en nuestro camino alrededor de cada nivel son alguna clase de alienígenas robóticos y nosotros mismos, ya que para llegar a capturar a las bandidas o salir de un nivel es necesario activar algunos bloques para así poder continuar, e incluso deberemos de usar nuestro ingenio para activar o desactivar dichos bloques y así resolver algunos puzzles, llegar al checkpoint o tomar ítems, etc. Si no calculas con claridad la activación de un bloque, puede que te caigas al precipicio y debes de volver a subir por todo el nivel, o puedes salir disparado por un bloque que tú mismo activaste en un momento inadecuado. A pesar de contar con muy pocos niveles, llega a ser bastante entretenido. Su aspecto visual tipo cartoon o pixel, depende de qué consola lo juegues, llega a ser muy agradable y da un toque de alegría. Sin duda alguna, lo recomiendo. Pero es verdad, hay juegos malos en el ámbito indie, y en este caso diremos dos juegos que son realmente malos, y que si gastaste dinero en uno de ellos, bueno, desde aquí te mando un muy gran pésame. En primer lugar hablaré del juego de Fur Fun. La primera cosa que tiene de mal este juego, bueno, es que es hecho por Dallas. No, ya, el juego tiene una mala jugabilidad, historia pésima, gráficos que realmente tampoco son para criticar, pero el Dallas, al ser tan crítico en esto, creo que pudo haber hecho algo mejor. Y pensar que realmente gente gastó dinero en esto, que sobre todo niños seguidores de Dallas. Y los chistes, eso es lo peor de todo. Aquí todo el mundo viene a reírse de este juego, pero os voy a decir una cosa, y es que ya no se hacen juegos así, ¿vale? Ya no se hacen juegos así porque ahora intentan hacerlos bien. Como siempre, muchos de nosotros creemos, por el hecho de ser juegos indies, estos llegan a ser buenos, pero no es así. Hay juegos indies que son bastante malos y llegaron a ser financiados con bastante éxito. Uno de estos casos es el juego de Mighty No. 9. Se creía ser el antecesor espiritual de la gran franquicia de Mega Man, por el hecho de que el juego es creado por Keiji Inafune, uno de los desarrolladores principales de la empresa de Capcom. Keiji abrió su proyecto por Kickstarter. Desde el primer momento todos enloquecieron y lo apoyaron de inmediato. Cada vez más la financiación del juego llegaba a su meta y lo logró. Incluso superó la meta de recaudación para así dar inicio a la publicación del juego. Las promesas eran muchas y los cumplimientos de parte por Inafune eran pocos. Incluso uno de los trailers llegaron a burlarse de los otakus. Y por lógica, los que consumían el juego son otakus, haciendo que estos se enfadaran y dejaran de tenerle aprecio al juego. El día de su lanzamiento llegó, y no faltaba algunas horas para que las quejas se hicieran venir. Y bueno, la historia es absurda, sus gráficos no eran de lo más resaltante del juego, su gameplay es súper torpe y desbalanceado, e Inafune declaró al respecto de las quejas y dijo: es mejor que nada, haciendo quedar como ridículos a los que apoyaron y creyeron en el juego. La lección es: no te sigues con solo palabras. Debes de seguir acerca los hechos y decidir correctamente si apoyar o no, tomando en cuenta de lo que te han mostrado. Y bueno chicos, este fue todo el video hablando de los indies con mi amigo Contrax. Obviamente su canal está en la descripción de este video. Habla de videojuegos y todo eso. Así que nada, esclavo, despídete. Esclavo. Además de que lo estoy ayudando a ganar dinero sin recibir nada a cambio, me dice esclavo.
En fin, un saludo a todos ustedes y nos vemos a la próxima. Por supuesto, yo los espero en mi canal, en donde me quejo y critico cualquier cosa. Y al igual hablo sobre temas de videojuegos. Bueno, ahora sí, chao. Y bueno chicos, el dibujo del video es creado por Saiki. Y vaya, este dibujo es de lo más lindo que me han enviado, en serio. Wow, o sea, cuando me llegó, yo realmente se lo enseñé a una amiga y le dije, bueno mía, esto está súper cute. O sea, así tal cual, así lo dije y tal. Así que nada, creo que es uno de los mejores dibujos. Y vaya, este video duró 10 minutos sin relleno, ¿vale? Así que muchas gracias a Contrax porque la verdad me ayudó bastante hacer el video y que durara los 10 minutos. Así que felicidades y bueno, muchas gracias. Ahora sí chicos, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós.